El presidente de la República, Alejandro Yamatei, solicitó al Congreso de la República reevaluar la aplicación de la pena de muerte en el país, al referirse al crimen en contra de la menor Sharon Figueroa, de 8 años, quien fue secuestrada en su propia casa y asesinada en Melchor de Mencos, Petén. Bueno, desde ayer se capturó a una persona responsable. Tengo entendido que el día de hoy se capturó a la segunda persona. Desde el momento en que se desapareció la niña, los equipos de investigación de la policía se hicieron presentes. Logramos la captura de una persona y se cree que el problema tenga que ver, hay una primera hipótesis, incluso con el padre de la niña, que estaba demandado por no pasar la ayuda económica y que pareciera que ese fue el motivo que le dieron para acabar con su problema de tener que pasar la manutención económica. Hay varias líneas de investigación, ya hay personas capturadas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Ahora valdría la pena que el Congreso de la República reevalúe la aplicación de la pena de muerte. Es hora que vayamos pensando, por ejemplo, el crimen de esa niña debería de ser condenado con la pena de muerte. Yo le pido al Congreso de la República que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay la necesidad de la pena de muerte, que lo hagan. Si a mí me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar. Pero yo creo que va siendo ahora para frenar sobre todo los crímenes contra la niñez, deberían ser pagados con la vía del criminal. Este es el segundo crimen en contra de niñas en el país. El primero se registró en enero en contra de Hilary Arredondo, una pequeña de 3 años que también fue raptada de su hogar en Tiquizate, Escuintla. La pregunta aquí es, ¿está Guatemala preparada para reactivar la pena de muerte? Este ha sido un clamor popular, activar y reactivar la pena de muerte por estos hechos violentos que se han registrado durante los últimos meses. Pero este tema lo debe conocer el Congreso de la República. ¿Qué piensa el presidente? ¿Qué piensan los diputados de este tema? Veamos entonces las siguientes informaciones. El asesinato en contra de Hilary Arredondo, de 3 años, y ahora Sharon Figueroa, de 8, son las 2 gotas que derramó el vaso para que la población exija que Guatemala reactive la pena de muerte. Este jueves, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se unió al llamado solicitando al Congreso de la República que reevalúe la pena capital. Al respecto, los miembros de la Junta Directiva y diputados comentaron sobre el debate que dará inicio una vez la Comisión de Gobernación del Congreso emita dictamen. Poniendo en vigencia la pena de muerte, siempre ha estado como tal vigente en nuestra legislación. Lo que hacía falta era el procedimiento del indulto o perdón presidencial. Está ahorita en dictamen, pendiente de dictamen de la Comisión de Gobernación. Esperamos que prontamente sea dictaminada y que pueda ser venida al Pleno, lo cual obviamente va a poner el tema en debate nacional. Yo quiero ser muy claro en decir, la pena de muerte es eso, una pena, como lo es una pena de prisión, como lo es una pena pecuniaria. Lo que pedimos es que se aplique la ley tal y como está y por supuesto desde la Comisión de Gobernación vamos a impulsar para que se conozca la pena de muerte en el Congreso y será el Pleno el que tome la decisión. Todo lo que tenga que ver con la reactivación de la pena de muerte nosotros lo vamos a apoyar. Aunque tenemos que reconocer que eso está ligado a tener que denunciar al Pacto de San José, a denunciar pactos internacionales de derechos humanos, que es complicado, pero creo que el camino hay que iniciarlo. En este país hay que fusilarlos, como se hizo la última vez en los 90, cuando estuvo Álvaro el presidente, que cabal habían violado a una pobre patoja y que después la mataron y entonces se les aplicó la pena de muerte. Ese es un castigo. Muchos dicen es que no sirve para ser disuasivo. No, esa es la consecuencia de un acto barbárico. Todos tenemos que saber que la pena de muerte sí está contemplada en la Constitución de la República, sin embargo, está en un limbo jurídico la aplicación del indulto y por lo tanto se necesita una legislación para que otra vez legalice el indulto y así poder cumplir con los tratados internacionales, sobre todo el Pacto de San José. Yo en lo personal sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Mire, con voluntad política de parte de todas las instituciones, cualquier cosa pudiera ser viable, ¿verdad? Si tenemos el apoyo dentro del Congreso, ahí yo hoy platicaba con algunos compañeros diputados cómo ven el tema. Sin embargo, tenemos que ser honestos en cuanto a que jurídicamente en este momento no es viable.
en este momento. Debemos de hacer el análisis con los abogados para ver cuáles serían las rutas a seguir y que instituciones como la Corte pues también se sumaran al clamor popular y pudieran viabilizar este tipo de acciones. Hay que entender varias cosas. Número 1, la pena de muerte en cuanto a la reactivación es un tema polémico. Número 2, la pena de muerte es una pena y es una pena que está vigente en nuestra legislación. ¿Por qué lo digo? Repito, no me crea a mí no me crea. Usted váyase a la Constitución, al artículo 18, ahí va a encontrar la pena de muerte. Váyase al Código Penal, en el artículo 43, encuentra la pena de muerte. Lo que no está, aún estando vigente, no está positiva. Y tiene una explicación, ¿verdad, Sandy? Prácticamente lo que es el Pacto de San José, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, en donde en el artículo 4 se obliga a que los estados que forman parte de ese Pacto de San José la conmuten por la pena inmediatamente inferior, es decir, la cambien. ¿Y cuál es, en este caso, la pena inmediatamente inferior a la pena de muerte vigente aquí en Guatemala? 50 años de privación de libertad, porque no tenemos la cadena perpetua. Hay más violencia. Estadísticamente, los números bajan, pero usted de verdad se siente seguro. Yo considero, Sandy, que la violencia está imparable. Claro, totalmente. Que la percepción es terrible. Y que el clamor popular, cada vez que hablamos de esto y se hace una encuesta, hablemos, pero hablemos seriamente de la reactivación de la pena de muerte. Aquí entonces, ¿quién debe dar el primer paso, Julio? Porque aparentemente debería ser el Congreso, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Fíjate, Sandy, que tienes mucha razón. Este tema es bien complejo. A ver, el presidente de la República hoy se pronunció y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 o 3 caminos a seguir. Digamos que el más, entre comillas, sencillo, porque esto no es nada sencillo, es el hecho de volver a reactivar el tema del indulto. Pero esto también pasa el indulto presidencial, es decir, que siga vigente y positiva y que sea el presidente en última instancia quien diga sí o no a la aplicación de la pena de muerte. Ojo con eso, porque tampoco es que la figura presidencial termina siendo un juez. Ahí es donde yo le pongo un pero a esa cuestión. Y el camino largo es la denuncia del Pacto de San José. Y eso ante una iniciativa del Ejecutivo o directamente ante una discusión del Pleno del Congreso de la República, donde tampoco te digo algo, el Congreso de la República no va a poder decidir si sí o si no se aplica esa pena de muerte. Ellos tendrían, en todo caso, y esto sépalo usted, que convocar, porque este es un asunto muy delicado, a un referéndum, donde los guatemaltecos, donde tú, donde usted, donde yo, podamos decir, ¿está de acuerdo con la reactivación de la pena de muerte? ¿Sí o no? Y si eso pasa, entonces ya se tiene que dar una serie de modificaciones que tienen que pasar inclusive, y ese es lo complejo del camino, Sandy, perdona que me extienda tanto en la explicación, por la modificación de algunos artículos constitucionales que no son pétreos, es decir, que sí se pueden cambiar, artículo 44 y 204 para ser bien exactos, ¿verdad? Porque ahí es donde hay una colisión con el tema de derechos humanos, así hay que decirlo, y posteriormente a ello, entonces ya pues denunciar es renunciar al final de cuentas al tema del Pacto de San José específicamente y empezar a aplicar lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? Dice que, claro, que el Estado de Guatemala privilegia la vida, sí, pero dice que 2 de sus deberes, y ese es el artículo 2, es brindarle a usted y a todos los guatemaltecos seguridad y la garantía de la vida. Pero ojo, la garantía de la vida que también está en el artículo 3 para el guatemalteco de bien, para el guatemalteco honrado, para el guatemalteco trabajador, no así para los delincuentes que llegan hasta estos extremos, porque tampoco es que a todos se les va a aplicar la pena de muerte. No. Así está la situación. Y cuando mencionas el hecho de, bueno, se tiene que garantizar el derecho a la vida, pero vemos también tantas muertes que están ocurriendo de una forma, Dios mío, impactante, ¿no? Tanta violencia, tanta hazaña, tanto odio con el que se están asesinando a niños, se están asesinando a mujeres, que estos hechos, de verdad, por esta situación es que la población está pidiendo que se analice y que se reactive la pena de muerte. Aquí vemos 2 caminos, entonces, claramente, que se reactive o que no se haga. Vamos por el primer punto, que se reactive la pena de muerte. Retomo la pregunta, ¿está Guatemala preparada para una reactivación de la pena de muerte, para garantizar
una justicia que pueda respetar un debido proceso, que pueda garantizar que una persona que es condenada a la pena de muerte efectivamente es culpable y no existe ninguna debilidad en el aparato de justicia para que se pueda aplicar este delito, Julio? Con una pregunta tan específica como la que haces, también aquí tenemos que ser objetivos, sinceros en todo momento. No hay en este momento un sistema de justicia con esto que está pasando con las cortes realmente, que en este momento, ahorita, podamos decir que tenga esa certeza, pero sí lo podemos lograr. Claro. Y lo podemos lograr en este instante ya cuando vengan estos recambios. Primero tenemos que cambiar lo de las cortes, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, tenemos que cambiar los jueces si es que van a haber remociones de jueces y próximamente se cambia la Corte de Constitucionalidad. Pero al final de cuentas este es un compromiso de todos, es decir, nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, tenemos que exigir ¿a quién? Si primero hay que exigirle al Congreso que esto lo ponga en la palestra pública para que decidamos si sí o si no, también podemos, con el poder ciudadano que nos da esta forma de gobierno llamada el demoskratos, la democracia, llegar ante nuestro sistema de justicia, nuestras máximas autoridades del sistema de justicia, que ojo, ustedes son servidores públicos también, se deben completamente a los guatemaltecos y decirles que necesitamos que esa justicia empiece a cambiar. Número 1, no más impunidad. Número 2, procesos rápidos, ágiles, eficientes y efectivos. Y número 3, la aplicación real de la justicia. Y ojo con esto, y si la aplicación real de la justicia en gente que se está dedicando, por ejemplo, a matar niñas, que se está dedicando a matar mujeres, significa la aplicación de la más alta de las penas, que es la pena capital, que es la pena de muerte, con todas las garantías procesales de la primera instancia, de la apelación especial y de la casación, pues que se aplique. Y después, si se confirma en esas 3 instancias, que le pidan ahí sí a la Corte Celestial que les perdone los pecados antes de morir, pero que sí se aplique la pena de muerte. Totalmente, Julio. Esos son puntos que al final se tienen que garantizar, pero entonces por lo que vemos, la aplicación de la pena de muerte no podría ser algo inmediato, no podría ser algo que incluso diríamos en este año, no sé si se pudiera dar, porque hay muchas cosas que ir modificando y fortaleciendo. ¿Qué es lo que impidió, digamos, en la parte fáctica, en la parte legal, qué es lo que impidió a partir del presidente Alfonso Portillo la aplicación de la pena de muerte? Fuera de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que eso usted ya se lo sabe mejor que nosotros, con tanto lo que hemos hablado. El tema de la modificación que hizo el Congreso con lo del indulto. Es decir, que si se empieza de la manera inversa, que es decir, por donde empezaron a complicar esta situación, y el primer tema de discusión, fíjate Sandy, en el Congreso pudiera ser reactivar nuevamente esa figura del indulto presidencial, pues aunque no es la forma más idónea, porque repito, el presidente de la República no es un juez, pero ya te permite esa aplicación. Sin embargo, todavía no es la solución total. ¿Por qué? Aquellos fusilados del año 1996 al primer condenado a la pena capital por inyección letal y a los últimos que se les aplicó allá de la banda Los Pasacos en el año 2000, después de que los matamos tuvimos que pagar resarcimientos millonarios que han salido de los bolsillos de cada uno de nosotros por esa situación. Pregunto, pues si el precio es empezar a pagar eso, ese precio monetario, para empezar a deshacerse de verdad, cuando ya se tienen todas las instancias confirmadas, este tipo de lacras, este tipo de monstruos que están matando niños, pues sería un buen primer paso para iniciar, mientras se da el otro paso, que sí es un paso que, como tú bien dices, va a llevar más tiempo, la discusión seria, la convocatoria al referéndum de la modificación constitucional y del sí o no a la aplicación de la pena de muerte, para la denuncia también ya de lo que es el Pacto de San José, con las consecuencias que esto significa. Y aquí vamos a ser muy claros también en eso. No más donaciones, no más préstamos. Pero en lo particular te digo algo, Sandy, prefiero que no nos den donaciones ni préstamos, pero que tengamos seguridad. Vamos a ir con unos datos, Julio, que también se han preparado para poder seguir con este análisis. Hay muchas preguntas que quedan pendientes al final, pero vamos a ir con esta información. Bueno, vamos a hacerlo de manera continua porque tenemos varios datos en esto, entonces empezaré yo y tú me vas a ayudar. La pena de muerte es uno de los temas que ha desatado más discusión en Guatemala en los últimos días. Para algunos es inviable y también hay que entender esto, mientras que para
para otros es una posibilidad. Actualmente la pena de muerte está vigente, ya se lo dije, mas no es positiva. Sin embargo, quiere decir que hoy por hoy todavía no es posible aplicarla nuevamente. Existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad, estoy de acuerdo, pero escuche también esta explicación. Restringe al Estado guatemalteco y a su sistema de justicia en cuanto a la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, el artículo 18 de la Constitución indica claramente lo siguiente, Sandy: el único poder del Estado, poder, y la Corte de Constitucionalidad no es un poder, que puede en todo caso abolir la pena de muerte es el Congreso. Como no la ha abolido, sigue vigente. Lo que habría que en todo caso luchar es por la positividad. Hay otros pequeños datos, ya no van a dar tiempo realmente de poder presentarlos, pero me gustaría escuchar, Sandy, no como una periodista, no como una analista, no como una profesional, como mujer guatemalteca. ¿Qué piensas de este tema? Mira, Julio, realmente creo que sí es necesario que se puedan incrementar las penas para que al final se tenga el temor de cometer un delito también, porque creo que al final esto pareciera que se ha perdido y bueno, somos nosotros los que tenemos que estar escondiéndonos, que tenemos que estar con ese miedo, que tenemos que estar intranquilos al final y los delincuentes están pues bien en la calle, tranquilos. ¿Qué va a pasar? Ya está bien en la cárcel, lamentablemente, a veces, exacto, donde ahí pueden seguir delinquiendo, pueden seguir operando por las debilidades que se han evidenciado en el sistema. La pena de muerte, un tema que se debe analizar muy bien, Julio, y ya para ir concluyendo te voy a hacer una última pregunta, y es la siguiente. Si nosotros entonces renunciamos al Pacto de San José, ¿podría Guatemala sobrevivir sin el apoyo que se ha obtenido también? Porque prácticamente diríamos, renunciamos entonces a toda ayuda, situación que otros países lo hacen, Estados Unidos por ejemplo, pero pueden sobrevivir de otra forma en su economía. ¿Nosotros podríamos vivir con las complicaciones y las implicaciones? Va a ser difícil, pero el momento histórico lo demanda. Aún con esas complicaciones, tenemos pues lo que producimos aquí, habrá que hacer mejores condiciones, tenemos lo de las remesas, que es otro tema triste, pero lo tenemos. Así que si hay que poner sobre la balanza los préstamos, donaciones y subvenciones o la seguridad a través de la aplicación de la pena de muerte de una manera temporal, la pena de muerte sin dudarlo. Estas son las conclusiones. Usted esté atento también, si tiene dudas, preguntas, nos las puede lanzar en nuestras redes sociales, donde trataremos de hablarlas aquí en el programa, porque este será un tema que seguramente estaremos abordando en próximos programas, porque esperamos entonces ver qué va a decidir el Congreso, lo va a tratar finalmente. Y también los criterios de las personas que no están de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, que también es importante valorar esos criterios. Esos argumentos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresando, ¿qué está pasando con los sistemas de protección de la niñez? Analizamos ese tema también. Protección de la niñez. Vamos a la pausa, somos a la medida.